Felipe Piña nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1959. Es historiador y autor, entre otros títulos, de Historia Confidencial, Los mitos de la historia argentina, La voz del gran jefe y Manuel Belgrano, hombre del Bicentenario. La vida por la patria, una biografía de Mariano Moreno, es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, señores. La vida por la patria, biografía de Mariano Moreno. ¿La anterior cuál había sido? ¿El de Belgrano? Belgrano, el hombre del Bicentenario. Oh, y antes el de San Martín. Así es, la trilogía, digamos. Bueno, le va muy bien a Felipe Piña, pero también veamos qué personajes, ¿no? Elegís, sí. Felipe. Sí, sí, personajes muy queribles, muy interesantes, pero también es complejo porque la gente supone que está todo escrito sobre ellos y sí, hay que encontrar algo diferente, una mirada distinta. Y en cada caso creo que hay aportes de cosas que la gente la sorprende. O en el caso de San Martín, un documento que nunca se había publicado, como era un libro apócrifo escrito por Alvear, en el cual Alvear acusaba a San Martín de una cantidad de cosas. En ese libro, Alvear decía que ese era una autobiografía de San Martín, ¿no? Y eso se nombró mucho, pero nunca se había publicado. Lo pude encontrar y está publicado en ¿Cómo lo encontrás? ¿Dónde se encuentra? Y bueno, es búsqueda, digamos. Hay que buscar, hay que poner ganas, creo que también la pasión. Pero no está en los archivos. No estaba en el archivo, estaba en el Museo Mitre. ¿En el Museo Mitre? Estaba en el Museo Mitre, que es un gran museo y un gran archivo también, ¿no? Y la verdad que fue difícil encontrarlo, pero ahí lo encontré. Y me llamó mucho la atención que nunca se había publicado el contenido. Se nombraba como libro raro, perdido. ¿Y a qué atribuís eso? ¿Hay intereses? Y hay intereses porque hay un poco de protección para un personaje como Alvear, que tiene que ver con familias muy tradicionales, el abuelo de un expresidente, digamos, ¿no? Y probablemente por eso, y la verdad que era un libro muy canallesco porque en ese libro Alvear todo el tiempo hablaba en primera persona como si fuera San Martín el que escribía. Es terrible, ¿no? Tremendo. Yo soy criminal, soy adúltero, soy corrupto, me robé del Perú tanta plata, bueno, toda una barbaridad que tiene que ver con una operación política, que es el momento que San Martín se va al exilio y que Alvear es nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Bueno, se sabe que había una rivalidad muy fuerte, pero llegar a esto... Sí, la verdad que es una... Bueno, y acá en este libro sobre Moreno vos decís que el famoso plan de operaciones no lo escribió Mariano Moreno, lo decís rotundamente. Rotundamente porque hubo un hallazgo muy interesante hecho por un investigador llamado Dauso, que encontró las fuentes de ese plan de operaciones, que es un libro de una novela llamada El cementerio de la Magdalena, un libro francés escrito a comienzos del siglo XIX, exactamente en 1800, con el objetivo de calumniar a los jacobinos, que no necesitaban ser muy calumniados, pero el libro abundaba en los sanguinarios que eran, etc. Y en un momento el personaje de la novela, un monárquico, se enfrenta a un jacobino que da un discurso muy largo, de muchas páginas, donde habla de verter sangre, cortar cabezas, etc., que es lo que este hombre, que es Álvarez de Toledo, el redactor del plan, un agente español que trabajaba también para Portugal, inventa este plan y transcribe directamente lo que hoy llamaríamos copy-paste. Claro. Poniéndolo en boca de Moreno porque necesitaban en el año 14, recordemos que Moreno murió en el 11, o sea que nunca pudo haber sido el autor de este escrito. Era del 14 el escrito. Es del 14, Álvarez de Toledo lo escribe, con la intención, en el momento que Fernando VII vuelve al trono y quiere lanzar la reconquista de las colonias, de dar un argumento a los monárquicos de qué salvajes eran los revolucionarios de América. Entonces se exageraba y la verdad que si uno lee el plan aparecen cosas muy fuertes. Es muy fuerte. Cortar cabezas. Pero se discutió mucho si era Moreno. Se discutió mucho y en algún momento hubo gente que quiso creer que era de Moreno, quizá los sectores más a la izquierda del panorama histórico, y otros como sectores... una reivindicación, vos Exactamente, decís. como una reivindicación. Y fíjate que, por ejemplo, en los años 70, este plan, que era plan de operaciones, en el documento original, se comenzó a llamar y se comenzó a publicar como plan revolucionario de operaciones, ¿no? Digamos, muy en un clima muy de época, donde Moreno aparecía también. O sea que fue usado también políticamente. Sí, sí, sí. Y siempre hay una pretensión de utilización de la historia políticamente, ¿no? Que el prócer o el personaje histórico diga lo que a mí me conviene que diga, ¿no? Por eso que uno como historiador tiene que huir espantado de preguntas. Pero viste que si decimos que hay dos líneas en la historia, ¿no es cierto? Sí. Hay personajes que los reivindican. Belgrano no es discutido por nadie, San Martín tampoco, y Moreno pienso. Moreno yo creo que sí hay algunos sectores, pero lo que quiero decir es que
uno como historiador tiene que escapar, pero no por miedo, sino porque no debe hacerlo, de la pregunta frecuente, ¿qué diría hoy San Martín? ¿Qué diría hoy Moreno? Porque uno no tiene derecho, además va a decir lo que vos vas a decir, o sea, vos vas a poner en boca... Sin llegar tan lejos, se dice, ¿qué diría hoy Alfonsín? Claro, no se puede, no hay derecho, porque uno no tiene derecho a poner en boca a una persona que no se puede defender lo que uno quiere decir. Entonces, eso lamentablemente es una pregunta muy frecuente. Sí, pero además son épocas tan diferentes. Por supuesto, y con contextos incomprensibles para una persona del principio del siglo XIX. ¿Cómo podría opinar sobre el siglo XXI o el contexto político del siglo XXI? Claro. Entonces esas cosas no se deben hacer. Se lo juzga con categorías de hoy. Claro, así no va. Es sacar de contexto ucronías absolutas a las que a mí no me interesan, por lo menos. Pero siempre te lo preguntan, ¿viste? ¿Cuáles son los aspectos de Moreno que vos me decías al principio? Buscar siempre nuevos aspectos. Bueno, uno es del plan de operaciones, que me parece que es muy importante. Muy importante. Pone fin a una polémica que corrió mucha sangre en esa polémica. Y la otra cosa, creo que le doy mucha importancia a la formación. Más de la mitad del libro es la formación de Moreno como intelectual, como abogado en esa biblioteca. Es casi una cuestión borgiana, ¿no? Porque él llega a la biblioteca del obispo Terrazas en Chuquisaca y tiene ahí 6.000 libros, de los cuales 2.000 deben ser prohibidos, porque el obispo, en vez de quemar los libros que la Inquisición incautaba, los guardaba en su biblioteca. Entonces Moreno tiene a su disposición lo que el Índex prohibía, y de eso incluso provoca el cambio de su vocación, porque él iba obligado un poco por la familia a estudiar para sacerdote a Chuquisaca. Y ahí esa lectura lo vuelca más para lo jurídico, lo político, ¿no? ¿Qué pasó, hablando de esto, con el contrato social de Rousseau? Moreno lo traduce, lo adapta, ¿cierto? más bien. Sí, lo adapta, pero dicen que hay una parte, que la traduce. La corta. Él tiene un muy interesante... Hablaron de censura. Sí, porque él tiene un cuaderno de Chuquisaca donde él traduce el contrato y lo comenta. Y él entiende que cuando lo transcribe para la Gaceta, que es una especie de adaptación divulgatoria, lo que hace es sacar la parte de religión, que es lo que a vos te referís, donde Rousseau critica la religión. No critica la religión, sino el culto, porque Rousseau no era ateo, sino que era un tipo católico que le molestaba mucho el uso político que hacía la Iglesia de la religión. Y Moreno saca esa parte. Moreno saca esa parte y de alguna manera se entiende porque no quería pelearse con la Iglesia en un momento que necesitaba tenerla de su lado para pelear contra España, ¿no? Entonces, por eso lo hace. Pero después tiene escritos que dicen lo mismo que Rousseau, digamos. Era un libre pensador, Moreno, él coincide con Rousseau, lo que pasa es que no es que la censura por cuestiones puramente estratégicas, es un párrafo muy pequeño. Claro, pero viste como de pronto esas cosas... Sí, pero es lo único que modifica el contrato social, sacándole esa parte, que no es tampoco tan significativa, porque él después en escritos propios dice lo mismo o más allá de lo que, más que Rousseau, claro. Ahora, Moreno era un abogado prestigioso, sí, muy prestigioso, antes de entrar en la política. Absolutamente, ¿no? un gran abogado, un tipo que defendía causas de gente, causas perdidas, viudas que no le pagaban la pensión, huérfanos, soldados negros que no le daban ascenso en el regimiento de Pardos y Moreno. Defensor de pobres. Defensor de pobres, y a la vez el abogado del Cabildo, que tiene, por ejemplo, que llevar adelante una causa muy particular, que es cuando Rivadavia reclama que le paguen el título de abogado, que le paguen un plus, y Rivadavia investiga y descubre que Rivadavia no era abogado. Él descubre que no era abogado. Claro, que no era abogado y por lo tanto que no le corresponde que le paguen nada y que además el hombre va a tener que responder por usurpación de título. ¿Pedía un plus? Pedía un por plus, un título encima que no tenía. Y dice algo más, no ha terminado su colegio secundario, dice, ¿no? O sea que claramente... Así se hacen enemigos también. Sí, claro, se hacen enemigos y después, pobrecita, lo va a pagar Guadalupe cuando le tenga que reclamar al triunvirato. La viuda de Moreno. Claro, le tiene que pedir un subsidio y el que está en el triunvirato de Rivadavia directamente se lo rechaza, ¿no? Se lo rechaza. Después tiene que, bueno, los otros integrantes del triunvirato dicen, bueno, no podemos dejar la viuda de Moreno en la calle, ¿no? Y ahí consigue que le paguen una miseria que luego ampliará, por suerte, la Asamblea del 13. Ella es una mujer extraordinaria a la que le dedico también una parte importante del libro. Sí, claro. Bueno, esta historia famosa que ella le escribía las cartas y él ya estaba muerto, ¿no? Exactamente, las famosas cartas de Guadalupe, que hay una hermosa canción de Félix Luna y Ariel Ramírez que la cantaba la querida Mercedes, en Mujeres Argentinas, ¿te acordás? Guadalupe Cuenca. Exactamente, María Guadalupe Cuenca, ella firma las cartas María Guadalupe Moreno, ¿no? Sí. Y son cartas hermosas, muy amorosas, donde ella incluso lo acusa de que está con una inglesa, pobrecita, sin saber que él está muerto.
y además le cuenta toda la política, ¿no? Lo que está pasando. Ella era obviamente una profunda morenista y le cuenta qué está pasando con el partido morenista, la persecución que llevan adelante los saavedristas. Ella es una mujer que ha quedado viuda, sin plata, rodeada de enemigos, ¿no? Con un hijo chiquito. Con un hijo chiquito, Marianito, o sea que hay... Yo creo que es como un héroe romántico, ¿viste? Vos te pones a pensar, no está el romanticismo todavía, pero es como algo prerromántico. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 32 años. 32 años. Sí, esa muerte misteriosa en alta mar que vos decís que lo mataron. Sí, es que eso no lo digo yo, lo dicen los testigos, ¿no? Yo no digo que haya sido un crimen premeditado, intencional, ni que haya habido una conspiración, porque no tengo ningún elemento para decirlo así, pero está claro que el capitán le da un veneno, le da un remedio, que la dosis que se lo da es altísima, y lo dice Manuel Moreno, que luego estudia medicina, y lo dice Tomás Guido, que es el otro acompañante. Que estaban con él en el barco. Exactamente, y dicen los dos exactamente lo mismo, con bastante diferencia. El testimonio, unos del 30 y otros del 60. Además ese capitán desaparece de escena, George Stephenson desaparece. George Stephenson se llamaba. Claro, lo busqué, lo rastreé por todos lados, y incluso no hace más la ruta Liverpool o Southampton, Buenos Aires. Busqué en todos los registros del Royal Navy, el tipo no aparece nunca, lo cual arroja ciertas sospechas sobre Gran Bretaña, ¿no? Porque están encubriendo a una persona, evidentemente, ¿no? Así que digo sospecha, más que eso no Moreno no tenía mala relación con los ingleses. No tenía mala relación, pero sí había tenido algunos choques con Lord Stranford, que era el embajador inglés para la zona, porque obviamente no podía haber embajador inglés en Buenos Aires porque éramos una colonia española todavía para Inglaterra, que no nos reconocía independiente. Claro. Entonces nuestro referente diplomático estaba en Río Janeiro, que era Lord Stranford, y el tipo le había advertido a Moreno que no avance tanto con la revolución. Hay cartas muy fuertes, por ejemplo, después del fusilamiento de Liniers, porque claro, Inglaterra tenía que responder ante España, que era su aliada a la lucha contra Napoleón, entonces no quería darle soga a los revolucionarios, ¿no? El fusilamiento de Liniers es otro punto. Vos decís en el libro que toda la Junta, fue una decisión de la Junta fusilar a Liniers, no de Moreno, como se dijo también. No, por supuesto, y que le cargan las tintas a Moreno, pero ahí está claro que toda la Junta está de acuerdo, lo dice cada uno después en sus memorias, e incluso el obispo el cura Alberti, el único sacerdote de la Junta, se lamenta no poder votar a favor del fusilamiento y se permite en el acta de la reunión de la Junta agregar que aconseja que no perdonen al obispo que está en la confabulación de Liniers, porque incurre en un pecado peor ese hombre, sublevarse contra la revolución. El obispo. Y lo dice el cura Alberti, ¿no? Así que fíjate vos que parcial que es el relato del fusilamiento de Liniers, que por otra parte no estamos fusilando a un opositor político, un tipo que escribía notas en la prensa, sino aquel que estaba por asaltar Buenos Aires y Santa Fe a sangre y fuego, ¿no? Es un acto defensivo. A nadie le gusta que fusilen a nadie, pero digo, no es que lo fusilan por ser un opositor es un acto defensivo. Digamos. Saavedra también estuvo a favor del fusilamiento. Él nunca se desdijo de ese fusilamiento porque era la forma de evitar que la contrarrevolución tomara Buenos Aires, ¿no? Era eso, no por otro modo, no había ni sanguinario ni nada de eso. O sea, y además un acto que tenía que ver con que Liniers mantenía cierta popularidad en Buenos Aires porque había sido el héroe de la Reconquista. Entonces no lo podían traer acá para juzgar, digamos. Esto lo dice claramente Moreno, ¿no? Y así se fusila. Y claro, así es. Las rivalidades con Saavedra eran ideológicas más que de estilo, digamos. Exactamente, yo lo digo muy claramente en el libro porque hay una especie de banalización de la rivalidad Moreno-Saavedra como si fueran dos personalidades que por envidias o cuestiones personales. No, tiene que ver con dos proyectos antagónicos ideológicamente, ¿no? Si bien el proyecto de Saavedra es un proyecto muy desdibujado porque es un hombre que no tiene muchas luces, ni tiene una escritura política, ni ha dejado nada más que una defensa en juicio, unas breves memorias que no escribía él. Es un tipo que de política no entiende mucho, es un conservador por formación. Es un conservador. ¿Qué querían? Cambiar las autoridades, pero en medio de la estructura mantenerla. Totalmente. Y Moreno parecía como el tipo con las ideas revolucionarias, digamos, revolucionarias, ¿no? Liberales de la época. Y en realidad el que lo maneja Saavedra es el de Anfunes, ¿no? Que es un gran ideólogo, un tipo muy preparado. Y bueno, él sí es el artífice de la derrota de Moreno, ¿no? Que va preparando el terreno para provocar su salida de la Junta a través de una maniobra
muy poco legítima, que es incorporar a los diputados que llegaban del interior para conformar una legislatura, y en vez de hacer una legislatura o un congreso que redacte una constitución, los incorporan a la Junta, se crea la Junta grande y Moreno queda en minoría y por lo tanto lo obligan a renunciar, ¿no? O sea, la incorporación fue justamente para eso, para incorporar más miembros y dejarlo en minoría. Y él comete el grave error. Claro, pero ahí se dice Moreno era unitario, que no quería la incorporación. Claro, pero no tiene nada que ver, es absolutamente falso, porque primero Saavedra nunca habló de federación en su vida, la palabra federación no la pronunció, por lo menos no está escrito en ningún lado. Y Mariano Moreno tiene un texto maravilloso sobre la federación, el ejemplo norteamericano, ¿no? Lo que significa la federación como el modelo más justo, dice él. Dice, difícil de aplicar entre nosotros por las características de una zona muy rica y un país pobre, pero él está totalmente a favor de la federación. Y él quiere que se incorporen los diputados, pero como se decía, a un poder legislativo, no a un poder ejecutivo, pues sabía que era la minoría. Y termino la idea, además, lo que más le preocupaba a Moreno, que si no se conformaba el Congreso, nunca íbamos a tener Constitución. O sea, que este es el tema que él quería, claro. Lo dice claramente, o sea, si no se forma el Poder Legislativo, acá no va a haber Constitución, y esto es la garantía de que aparezca un tirano, que aparece, porque Saavedra termina siendo un tipo que se cree con poderes extraordinarios, hasta lo tiene que bajar de un ondazo lo mismo que lo pusieron, ¿no? Es así. ¿Qué es el decreto de suspensión de honores? Bueno, es un poco la calentura. Mariano Moreno se va de tinta, dicen algunos, ¿no? Porque, claro, él no lo invitan a la primera fiesta por la primera victoria, la victoria de Suipacha. Era secretario lo invitan a la fiesta, era un miembro de la Junta. Y era el secretario de guerra, además. Claro, una provocación, ¿no? Y él se enoja mucho. Y en ese convite, un soldado borracho brinda por el emperador de América, Cornelio Saavedra, y su esposa, la emperatriz, ¿no? Entonces, bueno, él redacta ese texto que es maravilloso, es un texto memorable, ¿no? Contra el autoritarismo. Supresión de honores. Fantástico. Claro. Pero bueno, y entonces Saavedra aprovecha esta cuestión para avanzar sobre Moreno, ¿no es cierto? ¿Avanza hasta que lo logra sacar? En pocos días, decretos del 6, el 18 logran su renuncia, ¿no? Con esta mayoría automática que se crea. Y bueno, y lo mandan a Inglaterra. Lo mandan a Inglaterra. Con un cargo. Con un cargo de embajador plenipotenciario para negociar el reconocimiento de la independencia, cosa que iba a ser imposible, y la compra de armas. Pero a la vez, apenas se embarca Moreno, firman otro contrato con otra persona, donde dice en el artículo 5, en el caso que el doctor Moreno muriese durante el viaje, lo cual es, la verdad, que Pero eso da para muy previsor, sí. Excesivamente previsor, podemos decir, ¿no? Pero se podría pensar que ese sector estaba atrás de la muerte de Moreno. Se podría pensar, no tenemos la confirmación, pero sí sabemos que había del lado saavedrismo una voluntad de que sacárselo encima, ¿no? Pero no podemos decir lo mandó matar Saavedra, pero sí puedo decir que con documentos que se puso muy contento con la muerte de Mariano Moreno. Hay cartas tremendas. Una que le manda a Chiclana, donde dice: nos sacamos de encima al demonio del infierno, desapareció. Es una palabra que en el momento no tenía ninguna connotación, por supuesto, ¿no? Este demonio del infierno, y dice un montón de cosas muy duras. El Robespierre criollo, ¿no? Hay una gran alegría en él por la desaparición de Moreno, pero de ahí a que lo más... ¿Estaba enfermo Moreno? No, había tenido... ¿Por qué lo medicaba el capitán? No, el capitán lo medicaba por mareos y dolor estomacal. Lo único que había en los barcos, que no tenían ni botiquín algunos barcos, eran unos eméticos que eran para el dolor de panza, para el mareo, que hay que darlo en dosis bajas. En dosis altas es mortal, porque se termina convirtiendo en un antimonio tartarizado que se parece mucho al arsénico, ¿no? Y entonces eso fue lo que le dio este capitán, en una dosis brutal, que además es muy sospechoso porque se lo da cuando está solo en el camarote, ¿no? No está ni el hermano ni Guido, y los dos coinciden en el mismo relato, insisto, hecho con muchos años de posterioridad, ¿no? De diferencia. El relato de Guido, uno es en el 12, otro en el 36, y el de Guido es en la década del 60. A un hijo le cuenta esto, que transcribe esto de la muerte de Moreno, ¿no? Y ahí empieza esta historia con Guadalupe, las cartas. Y las cartas, tremendo, ¿no? Porque ella, pobrecita, claro, cuando ve que él no le escribe, primero hubo una demora tremenda en ese barco llegar a las costas de Río de Janeiro, más de un mes. Porque primero iba a ser una misión en Río de Janeiro, claro, ¿no? Que no lo dejan. Ahí tenés también lo raro de que Inglaterra le prohíbe desembarcar en Río, ¿no? Recordemos que Río era la capital del Imperio Portugués en ese momento, que se había trasladado a América, después de la invasión de Napoleón, y que estaba bajo el dominio inglés, absolutamente. Inglaterra le impide desembarcar en Río.
dato grave. E incluso cuando ellos dicen que se está sintiendo mal Mariano, le piden ir a Río, que estaba muy cerca de Río, y el capitán se niega. Cuando muere le piden ir a Río para hacer la autopsia, porque sospechan, el capitán no quiere saber nada y le mete vela para Londres. Así que es muy raro todo, ¿no? Muy sospechoso, y eso está muy documentado en lo que ellos van contando, ¿no? Desde que le ofrecen plata, que le dicen qué necesita para ir a Río, y el tipo nada, ¿no? Quiere saber nada. Bueno, acá lo tiene, ¿eh? La vida por la patria. Ya está primero en las listas de bestsellers. La verdad que es una gran alegría que le haya gustado a la gente y muy contento. Gracias por haber venido, Felipe. Por favor, Cristina, como Muchas siempre, gracias. un gusto.